Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Cuando llegamos al final de un ciclo, como todo un año, el último día del año, pero sí también al final de cualquier ciclo de la vida, por más pequeño o largo, grande que sea, es un momento de reflexión. Y es un momento que a veces la nostalgia también nos invade por el hecho de que algo termina. Pero este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos recuerda algo que es poco usual. Y es que en Cristo Jesús, cuando tú y yo tenemos confianza en lo que Jesucristo vino a hacer hace 2000 años, pero que sigue haciendo, que es un puente y un camino a Dios Padre. Cuando llegamos a un final, en Jesucristo no hay finales absolutos. De hecho, cada final en nuestros ciclos no es más que un paso o un avance más en un camino más grande. Un final de ciclo no es el final de todo. ¿Y por qué? Porque en Jesucristo, lo vemos en su vida, la muerte es lo que precede a una gran resurrección. Mira lo que dice Primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esto es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando los finales de ciclos no son un gran final, sino que todo final en Cristo nos lleva y nos impulsa a un renacimiento. Eso nos da lo que para mí puede ser el activo más importante al terminar un ciclo, como cuando se termina un año. ¿Y ese activo cuál es? Algunos dicen los recuerdos, las experiencias aprendidas, pueden ser muchas cosas, pero todo eso apunta a algo, esperanza. Y una esperanza viva es lo que dice la palabra de Dios. La palabra esperanza viva tiene que ver con una esperanza que está vigente. Esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se ve algo como alcanzable, cuando se ve alcanzable lo que se desea. Eso es esperanza. Y haciendo un juego de palabras con sinónimos que también significan esperanza, para mí esperanza bien pudiera ser la expectativa por la perspectiva de una promesa que ilusiona. Estas palabras que usé son sinónimos, según el diccionario de la Real Academia Española. Esperanza es el principal activo que nosotros tenemos al terminar un ciclo, cuando hemos caminado y al final de ese ciclo lo ponemos en las manos de Dios. Sí, hay principales enemigos de la esperanza. A veces simplemente el desconocerla, el desconocer de qué tenemos esperanza. A veces hay finales de ciclos que suenan muy drásticos respecto a que lo que ya sucedió irremediablemente va a cambiarse. Pero tenemos que darnos cuenta a qué esperanza estamos llamados a renacer. Renacer, que puede bien ser terminar bien para volver a empezar, o más bien para continuar un camino, y eso nos da esperanza. Pero también a veces otro enemigo de la esperanza es que creemos que la esperanza ya murió en ese camino que nos trajo hasta aquí. Yo les quiero compartir una pequeña reflexión de cómo podemos trabajar una esperanza vigente. Y eso se hace en cualquier momento, pero es muy oportuno hacerlo al final de un ciclo. La esperanza que se mantiene vigente en el tiempo se trabaja en 3 tiempos. ¿Qué hacemos con lo que ya sucedió? ¿Qué hacer con el ayer? Segundo, ¿qué hacemos con lo que va a pasar? O sea, el mañana. ¿Y qué hacemos el día de hoy? Esta primera pregunta, ¿qué hacer con lo que ya fue, con el ayer? Sin duda alguna, una de las cosas es aprender de la experiencia. Todo lo que nosotros hemos vivido nos da una experiencia para aprender.
El Salmo 90, versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar los días es darnos cuenta de qué sucedió en cada etapa del camino recorrido. Y desde su origen, ¿de dónde comenzó el camino que nos ha traído hasta aquí? Porque el día de hoy es consecuencia de un camino que hemos tomado, y así en cada área de nuestra vida. Contar nuestros días para hallar sabiduría tiene que ver con saber cómo ha sido cada etapa de ese camino, qué cosas las hemos enfrentado bien y cuáles no. Ahora, hay una segunda cosa que nosotros podemos hacer con el ayer, y esta no es muy común. Es guardar lo que Dios ha preparado de antemano. Guardar lo que Dios ha preparado de antemano. Voy a poner un ejemplo. ¿Por cuántas cosas tal vez en este año tú has orado? Algunos piensan, bueno, pues Dios me contestó, es éxito. Pero también pensamos, no he visto o no vi una respuesta a mi oración, es un fracaso. Y así no es el camino con el Señor. Hay un ejemplo de un gran hombre de Dios, Daniel, que en su mismo libro, Daniel capítulo 10, nos enseña que él estuvo orando por una respuesta y que después de 21 días tuvo una respuesta de parte de Dios a través de un ángel que se le apareció. Y le dijo, Daniel, desde el primer momento en que tú oraste, tú fuiste escuchado, pero yo fui enviado y durante este tiempo he estado luchando, batallando con un enemigo espiritual. Ahí se le conoce como el príncipe del reino de Persia. Obviamente no era un príncipe de carne y sangre, era un principado espiritual. Y dice, pero tus oraciones continuaron y yo llegué ya después de estos 21 días. ¿Sabes qué significa esto? Que lo que nosotros hemos estado haciendo en este año, por ejemplo, estoy tomando un ejemplo, orar por una causa, no es un tiempo perdido, no es un éxito o un fracaso si es que vimos la respuesta, es un avance. Posiblemente tomando esta ilustración, como ilustración los 21 días que estaba orando Daniel, que fue lo que tardó en llegar la respuesta, posiblemente lo que tú y yo hemos hecho en este año equivalga a haber avanzado 7 u 8 días en eso. 10 días en eso. Que significa, tal vez para nosotros es el final de un ciclo, porque el calendario marca que es 31 de diciembre. Pero la verdad es que ahora, para tener la respuesta de parte de Dios, ya no son 21 días lo que resta, sino solamente 11. Esto se llama guardar, se llama aprovechar, se llama reconocer las cosas que Dios nos ha preparado de antemano en el camino que hemos recorrido. Recordemos esto, el ayer en que Dios ha trabajado es la provisión de sus planes para nosotros. Dios ha trabajado en este año. Y esa es una provisión para los planes que en nuestro futuro todavía están por realizarse. ¿Qué hacer con el mañana? Para trabajar y entonces con estas decisiones ir formando, ir dándole forma, ¿sí?, a una esperanza vigente. Pues lo primero, esperar el mejor futuro. ¿Sí? Esto no es un optimismo ilusorio. La palabra de Dios lo dice con contundencia en Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Estamos partiendo, recordemos, de 1 de Pedro 1.3. 1 de Pedro 1.3 nos está hablando que en Jesucristo Él nos permite renacer para una esperanza viva, para una esperanza vigente. O sea, cuando nosotros estamos poniendo en las manos de Dios nuestras vidas, podemos esperar
que siempre los tiempos hacia adelante sean mejores. ¿Qué debemos hacer con el mañana? Primero, esperar un mejor futuro. Y lo puedes hacer con la palabra de Dios, no con un optimismo iluso. La Biblia dice, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores. Y una segunda cosa que podemos hacer es decidir progresar desde el lugar donde estoy. Algo importante es que no esperemos a que ocurra algo para empezar. Ya estamos aquí. Hemos llegado a este punto. Hemos avanzado hasta este punto. No lo veas como un fracaso. Y ahora podemos decidir en cuanto a nuestro mañana que el principio, el primer día del resto de nuestros días comienza hoy. Decido progresar desde donde estoy. No voy a esperar o a buscar que algo espectacular suceda. Desde donde estoy puedo continuar. Decidir progresar significa, como hemos dicho, no decir que el tiempo pasado fue mejor. Decidir progresar significa no volver atrás por miedo al futuro, ni estancarse donde estamos. Es lo que tenemos que hacer con respecto al mañana para ir dando forma a una esperanza vigente desde hoy. Y tercer punto, hablamos, ¿qué hacemos entonces el día de hoy también? ¿Qué hacemos con nuestro presente? Este día es importante. Hay una frase que yo quisiera que la recordáramos en este final de año. Haz hoy lo que otros no harían y harás mañana lo que otros no pueden. Hay muchas cosas que en nuestros presentes, este día es nuestro presente, pasado mañana que es nuestro futuro de hoy, en ese momento será nuestro presente. Decidir hacer las cosas que no son populares, pero que son las correctas. Decidir ir contra la corriente de las cosas que vemos y que nos causan una desilusión. Decidir hacer las cosas que son buenas, que son las convenientes, pero que por ser difíciles a veces, otros no harían. Decidir hacer eso el día de hoy nos va a llevar a un punto en el mañana en donde podremos hacer las cosas que otros no van a poder porque no plantaron, ni sembraron, ni avanzaron para ese futuro. Dos cosas que podemos hacer hoy. No ser fluctuantes en nuestra fe. Acordémonos que la fe es confianza. Es creerle a aquel que es confiable. Y la palabra de Dios es confiable porque Él es perfecto, es bueno. Él, Dios es Dios. Si nosotros nos damos cuenta que el camino que hemos recorrido en el pasado nos ha traído al día de hoy, nos podemos dar cuenta entonces que ya hemos avanzado en ese camino de confianza en el Señor. No nos quedemos a la mitad de ese camino, sigamos adelante. Hoy podemos decidir no fluctuar, no ser un día sí, un día no ser fluctuantes. Seguiremos avanzando. Y una segunda acción, muy concreta, ser agradecidos por el ayer, por lo que ya fue, y también desde ahorita ser agradecidos por lo que será, por el mañana. Ser agradecidos por lo que ha sucedido, como haya sucedido. Porque sin darnos cuenta, hemos avanzado y nos ha hecho llegar a este punto en donde si lo ponemos hoy en las manos de Dios, nos va a catapultar hacia un mejor mañana, porque así dice su palabra, así lo promete. Ser agradecidos por el ayer y por el mañana se basa en una verdad, una promesa que está en 1 de Samuel capítulo 7, versículo 12. Para nosotros es una promesa, pero cuando se dijo en ese momento histórico, era una realidad de ese presente, es una verdad. Mira lo que dice la palabra. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Esta posiblemente es
la razón de peso de por qué podemos tener una esperanza vigente al terminar un ciclo. Es que Dios no ha dejado de ayudarnos. No solamente hasta aquí nos pudo ayudar, sino que no ha dejado, sino que sigue ayudándonos. Ese es un presente continuo. Así que el día de hoy, recordemos, Dios nos llama a tener una esperanza vigente. Que al finalizar este año, podamos nosotros tomar ese activo, esperanza, siendo agradecidos y siendo personas confiadas en el Señor. Podemos confiar nuestras vidas porque Él no ha dejado de ayudarnos. Quiero de esta manera desearles que tengan un buen día, un buen cierre de año y un mejor mañana. Porque en las manos del Señor todas las cosas hacen sentido y nos ayudan para bien cuando le damos a Él la oportunidad de actuar y somos nosotros diligentes en ese camino de confianza en Dios, creyéndole, obedeciéndole y de esta manera caminando en una esperanza que al terminar los ciclos nos hace renacer. Seamos agradecidos, porque la gratitud es el motor que hace que ese renacimiento realmente fluya. Desechemos la queja, desechemos la nostalgia que a veces nos lleva a una depresión. Estemos alegres y seamos agradecidos porque haya sido como ha sido que hemos llegado hasta aquí, podemos tener siempre tiempos mejores y gracias damos a Dios porque Él no ha dejado de ayudarnos. Que estén muy bien y que tengan una